Muy buenas, bienvenidos al canal de Introducción a la Electrónica de Asun Santa María. En este vídeo vamos a hacer el quinto problema del cuadernillo de introducción, de problemas de introducción para ir cogiendo práctica y soltura en el análisis de circuitos. Bueno, este problema, como veis, tiene un transistor del primer tipo que os expliqué, en los cuales la corriente entra por el emisor, sale por la base y sale por el colector. Entonces la ecuación que necesitamos del transistor para este problema, que es un problema muy sencillito, es la ecuación de corrientes, que toda la corriente que entra al transistor es igual a toda la corriente que sale del transistor, es decir, la corriente de emisor que entra es igual a la corriente de colector más la corriente de base. Bien, esto es un pequeño recordatorio de la ecuación del transistor. Dicho esto, no necesitamos nada más para analizar el circuito. Bueno, pues vamos rápidamente a ver qué datos nos dan y qué cosas nos piden. Bueno, el circuito nos dice que la tensión de alimentación VEE vale 5 voltios. Que la tensión VI, esta de esta pila que tenemos aquí a la entrada, vale 4 voltios. Que la resistencia de base vale 20 kiloohmios. La resistencia de colector vale 1 kiloohmio. Y nos dan el valor de la corriente de base, 15 microamperios, y el valor de la corriente de colector, 1,5 miliamperios. Muy bien, pues con todos estos datos tenemos que calcular lo que pone aquí: la tensión del colector, VC, la tensión de base, VB, la diferencia de tensión emisor-base, VEB, la corriente de emisor, que es esta de aquí, y la tensión emisor-colector, ¿vale? Bueno, las voy a pintar en rojo: tensión de colector, tensión de base, tensión entre emisor y base, o sea, esta que hay aquí, V entre E y B, la corriente de emisor y la tensión entre emisor y colector, tensión entre el punto E y el punto C, VEC. Bueno, pues vamos con ello. Vamos a seguir el orden del problema porque está un poco preparado para que se vaya haciendo fácilmente. Lo primero es calcular la tensión de colector. Bueno, esto es relativamente sencillo. El colector está conectado a una resistencia en la cual conocemos su valor y su corriente. Entonces, si multiplicamos R por I, aplicando la ley de Ohm, si yo multiplico la resistencia por la corriente y su C, obtendré la tensión que cae en la resistencia, o sea, esta de aquí. La pintamos con el más en el sitio donde lleva el más, que es por donde entra la corriente, ¿vale? La corriente va siempre de un punto de más potencial a un punto de menos. Bueno, conocida esa tensión, que vale RC es 1 kiloohmio, E I sub C 1,5 miliamperios, 1,5 por 10 a la menos 3, esto vale 1,5 voltios, pues ya es muy fácil sacar la tensión de colector. ¿Por qué? Porque la resistencia aquí está conectada a tierra. Entonces, si aquí hay 0 voltios, ¿cuántos habrá? Y aquí caen 1,5, ¿cuántos habrá aquí? Pues 1,5, o sea, la tensión de colector es igual a la tensión en RC, que es 1,5 voltios. Con lo cual, la primera pregunta ya está contestada. Vamos con la segunda. Ahora nos pide la tensión en la base. Bueno, si os fijáis, sabemos que aquí hay una pila que da 4 voltios y aquí hay una resistencia con una corriente I de base que conocemos. Bueno, si multiplicamos aquí R por I, aplicamos la ley de Ohm, sacaremos la tensión en la resistencia. Vamos a pintar los signos de esa tensión para hacerlo bien. Como la corriente va hacia la izquierda, si yo multiplico R por I, eso me dará una tensión que tiene aquí el más y aquí el menos, ¿vale? Porque la corriente en una resistencia siempre va de un punto que tiene más potencial a un punto que tiene menos. Esta será la tensión en RB. Cuando tenga esta tensión, ¿cómo sacaré la tensión de la base? Bueno, pues si aquí hay 0 voltios y aquí hay VI, 4, que da la pila, si yo a esto le sumo la tensión en RB, lo que cae en RB, pues llegaré a tener la tensión de base, VB. ¿Vale? Entonces, VB será VI más la tensión en RB. Bueno, pues eso será VI más RB por IB. Que si damos valores, nos queda que VB será 4 voltios, que es lo que vale VI,
más RB, 20K, 20 por 10 a la 3, por IB, 15 microamperios, 15 por 10 a la menos 6. Bueno, pues si operamos esto, esto nos da 4,3 voltios. Ya tenemos la tensión VB en la base del transistor. Bien, la tercera, bueno, os insisto en una cosa, es muy importante poner bien los signos cuando aplicáis la ley de Ohm. Esto es una cosa muy sencilla y muy evidente, pero si lo ponéis mal, pues ya tenéis todo el problema mal. Entonces, si la corriente va hacia la izquierda, R por I os va a dar la tensión con esa polaridad, ¿vale? Vamos a seguir. Ahora nos pide la diferencia de tensión entre el emisor y la base. El emisor es este punto de aquí y la base es este punto de aquí. El emisor, como vemos, está conectado a 5 voltios, porque esta pata está conectada directamente al generador VEE de 5 voltios. Y la tensión de base la acabamos de calcular. Entonces, ¿cuánto será la tensión que hay entre el emisor y la base? Pues ya sabéis que esto es la tensión del emisor menos la tensión de la base. Es decir, 5 voltios menos 4,3, pues 0,7 voltios. Muy bien, pues ya tenemos otra pregunta resuelta. Luego nos pregunta cuánto vale la corriente de emisor. Bueno, en un transistor, recordad que toda la corriente que entra tiene que ser igual a toda la corriente que sale. Si os fijáis, sabemos cuánto vale la corriente de colector, sabemos cuánto vale la corriente de base, por tanto, es muy fácil calcular la corriente de emisor. Lo voy a poner aquí, será I de colector más I de base. Es decir, voy a poner una raya, I de emisor será 1,5 miliamperios, 1,5 por 10 a la menos 3, más I de base 15 microamperios, 15 por 10 a la menos 6. Si sumamos esto, la corriente de emisor nos va a quedar 1,515 por 10 a la menos 3 amperios. Muy bien. Y ya para terminar nos pide la tensión entre emisor y colector. Esta de aquí, la tensión de emisor menos la tensión de colector. La vamos a hacer aquí. Entonces esto será la tensión del emisor menos la tensión del colector. Es decir, 5 voltios menos 1,5, que esto lo hemos hallado en el primer apartado. Por tanto, esto vale 3, a ver, tensión emisor-colector, vale 3,5 voltios. Y ya hemos resuelto el problema y ha sido bastante sencillo. Así que espero que os haya resultado interesante este vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.